Mis padres me abandonaron, pero aparecieron en el funeral de la abuela por sus $38M. Luego el abogado se rió y leyó un testamento que les dejaba absolutamente nada. Yo heredé la verdad. Mi nombre es Hilda y tengo 32 años. Algunas personas aprenden sobre la familia a través del amor, pero yo aprendí a través del abandono y la pérdida. Cuando tenía 7 años, mis padres salieron de mi vida sin mirar atrás, dejándome con mi abuela, quien se convirtió en mi verdadera madre. Durante 25 años, nunca supe de ellos hasta el día del funeral de mi abuela Eleanor, cuando aparecieron repentinamente con los ojos brillando con la anticipación de su patrimonio de $38 millones. Lo que nunca esperaron fue el momento en que su abogado comenzó a reírse mientras leía el testamento. Antes de compartir cómo el regalo final de mi abuela cambió mi vida para siempre, déjenme saber desde dónde están mirando en los comentarios y suscríbanse si valoran la lealtad familiar sobre los lazos de sangre. Crecí en una encantadora casa colonial en los suburbios de Boston con lo que pensaba que era una familia perfecta. Mi padre, Richard, era asesor financiero en una prestigiosa firma en el centro, siempre vestido con trajes impecables y llevando un maletín de cuero que yo pensaba que lo hacía parecer importante. Mi madre, Vanessa, trabajaba como diseñadora de interiores y nuestra casa era su escaparate, con sus muebles perfectamente coordinados y decoraciones estacionales que cambiaban como un reloj. Desde fuera, parecíamos haber salido de una revista sobre familias estadounidenses ideales. Recuerdo los almuerzos dominicales con tortitas con chispas de chocolate en forma de Mickey Mouse, veranos en Cape Cod construyendo castillos de arena y cuentos antes de dormir donde mi padre creaba aventuras fantásticas protagonizadas por una niña llamada Hilda. Mi madre me llevaba de compras para buscar conjuntos a juego y yo daba vueltas frente a los espejos mientras ella aplaudía y me llamaba su pequeña yo. Esos recuerdos todavía se sienten como escenas de la vida de otra persona. Lo que no entendía de niña era que, bajo nuestra fachada perfecta, la tensión estaba creciendo. Las discusiones comenzaron pequeñas, generalmente después de que me iba a la cama. Voces calladas y enojadas se filtraban a través de los conductos de calefacción hacia mi habitación. Yo me cubría la cabeza con la manta y abrazaba a mi elefante de peluche, Ellie, con más fuerza, fingiendo no escuchar. Cuando entré en primer grado, las discusiones se volvieron más frecuentes y ruidosas. Una noche, escuché a mi madre gritar sobre facturas de tarjetas de crédito y deudas de juego. Mi padre le gritó sobre sus gastos excesivos y cómo él estaba tratando de arreglar las cosas. Años más tarde aprendí de mi abuela que mi padre tenía un grave problema con el juego que se había salido de control y mi madre había estado cubriendo sus problemas financieros con más tarjetas de crédito y préstamos. Todo cambió en una noche lluviosa de martes en abril. Yo estaba trabajando en un proyecto escolar sobre mariposas en la mesa de la cocina cuando mis padres entraron con las caras rojas y los labios apretados. Me dijeron que fuera a empacar una maleta para pasar la noche porque me quedaría con la abuela Eleanor por un tiempo. Cuando pregunté por qué, mi padre se arrodilló y dijo que necesitaban algo de espacio para encontrarse a sí mismos. No entendí qué significaba eso, pero la mirada seria en sus ojos me asustó. Mi madre me ayudó a empacar, tirando ropa en mi mochila mientras miraba su reloj repetidamente. Parecía distraída, apenas mirándome mientras me subía la cremallera de la chaqueta y me apresuraba al coche. El viaje a la casa victoriana de mi abuela al otro lado de la ciudad fue silencioso, excepto por el rítmico sonido de los limpiaparabrisas. Cuando llegamos, mi abuela abrió la puerta con una expresión confundida que cambió a algo más duro cuando vio las caras de mis padres. Hablaron en el pasillo mientras yo me sentaba en la sala de estar, pasando mis dedos sobre los cojines de terciopelo del sofá y preguntándome por qué todos parecían tan molestos. Antes de irse, mi padre me abrazó rápidamente y prometió que llamarían mañana. Mi madre me besó la frente y dijo que esto era solo temporal hasta que arreglaran las cosas. Miré desde la ventana mirador de mi abuela cómo su coche desaparecía por la calle arbolada, sin saber que pasarían años antes de volver a verlos. La primera semana, llamaron a diario. Mi padre preguntaba sobre la escuela y me decía que estaban solucionando las cosas. Mi madre me recordaba que me cepillara los dientes si fuera buena con la abuela. Para la segunda semana, las llamadas llegaban cada 2 días. Para la tercera semana, solo llamaban los fines de semana por la noche. Después de un mes, las llamadas se volvieron semanales, luego quincenales, luego mensuales. Cada mañana, le preguntaba a mi abuela si hoy era el día en que volvería a casa. Ella sonreía con tristeza y decía, «Todavía no, cariño,
pero pronto. Me inscribió en la escuela primaria local, me compró ropa nueva y creó un dormitorio para mí con papel tapiz de mariposas y una cama con dosel. Aún así, dormía con mi mochila empacada junto a mi cama, lista para ir a casa en cualquier momento. 6 meses después de haber sido dejada para lo que se suponía que era una estancia temporal, mis padres llamaron con noticias. Se mudaban a California para un nuevo comienzo y mejores oportunidades. Mi padre tenía una conexión para un nuevo trabajo y mi madre quería probar suerte diseñando para celebridades. Prometieron enviarme a buscar una vez que estuvieran establecidos. Todavía recuerdo estar parada en la cocina de mi abuela, agarrando el teléfono tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos mientras mi madre explicaba lo emocionante que sería este nuevo capítulo. Cuando pregunté cuándo podría ir yo también, hubo una pausa antes de que mi padre tomara el teléfono y dijera que podría pasar un tiempo, pero que enviarían billetes de avión tan pronto como pudieran. Esos billetes de avión nunca llegaron. En su lugar, hubo llamadas telefónicas ocasionales que se volvieron más cortas y menos frecuentes, tarjetas de cumpleaños con billetes de $20 dentro y, finalmente, silencio. Mi abuela nunca habló mal de ellos frente a mí, pero una vez la escuché hablar por teléfono con su amiga Margarite, diciendo que Richard y Vanessa simplemente habían decidido que la crianza de los hijos no era tan glamorosa como esperaban. Para cuando cumplí 10 años, había dejado de preguntar cuándo volverían mis padres. Dejé de correr al teléfono cuando sonaba y de revisar el correo en busca de cartas con matasellos de California. En cambio, comencé a llamar hogar a la casa de mi abuela y a aceptar que nosotras dos éramos una familia ahora. La mochila se quedó sin empacar y finalmente fue empujada al fondo de mi armario, una reliquia de una vida que ya no existía. Mi abuela Eleanor no era lo que la gente imagina típicamente cuando piensa en abuelas. No era del tipo que hornea galletas y teje, aunque podía preparar un pastel de manzana increíble cuando la ocasión lo requería. Eleanor era una fuerza de la naturaleza, una empresaria hecha a sí misma que había construido una de las compañías inmobiliarias más exitosas de Massachusetts desde la nada después de que mi abuelo muriera joven. Llevaba trajes de pantalón a medida en colores llamativos, conducía un Mercedes azul medianoche y llevaba su cabello plateado en un corte estilo bob elegante que la hacía parecer 10 años más joven de su edad real. Su hogar, una casa victoriana restaurada con un porche envolvente y vidrieras, estaba lleno de arte y libros de sus viajes por todo el mundo. Fue intimidante al principio, tan diferente de la casa de mis padres con sus habitaciones de catálogo perfectas y conjuntos de muebles a juego. Los primeros meses viviendo con la abuela Eleanor fueron un ajuste para ambas. Ella había sido una abuela que me llevaba a tomar helado y traía regalos, no alguien responsable de los almuerzos escolares y las conferencias de padres y maestros. Yo había sido criada con horarios estrictos para dormir y actividades programadas, mientras que Eleanor creía en darme espacio para encontrar mis propios intereses y ritmos. Lo que más me asombró de mi abuela fue cómo nunca mostró ni una pizca de resentimiento por convertirse repentinamente en madre de nuevo a sus 60 años. En cambio, abordó mi crianza con la misma determinación y consideración que aplicaba a su negocio. Investigó libros sobre desarrollo infantil, encontró un terapeuta para ayudarme a procesar mis sentimientos de abandono y reorganizó su horario de trabajo para estar en casa cuando yo regresaba de la escuela. La escuela fue difícil ese primer año. Pasé de ser una estudiante brillante y comprometida a ser retraída y distraerme fácilmente. Mis calificaciones bajaron y tuve problemas para conectar con otros niños. ¿Cómo explicas a tus amigos que tus padres ya no te querían? Los otros niños parecían sentir que algo andaba mal conmigo, como si fuera defectuosa de alguna manera que había hecho que mis propios padres se fueran. Eleanor nunca me presionó para hablar de mis sentimientos, pero creó espacio para que yo los expresara. Me compró un diario con una pequeña cerradura y llave, instaló un caballete en la terraza acristalada donde podía pintar y me inscribió en clases de karate donde podía canalizar mi ira en movimiento físico. Lentamente, mis pesadillas sobre quedarme sola en casas vacías comenzaron a desvanecerse. En mis cumpleaños, llegaban tarjetas de California con las firmas de mis padres y mensajes genéricos. Feliz cumpleaños a nuestra niña especial. Creciendo tan rápido. Con amor, mamá y papá. Sin detalles personales, sin preguntas sobre mi vida, solo sentimientos preimpresos y a veces una tarjeta de regalo para una tienda en la que ya no compraba. Eleanor me miraba abrir estas tarjetas con una expresión cuidadosamente neutral, luego sugería que saliéramos a una cena especial de cumpleaños de mi elección.
Cuando entré en la escuela secundaria, ocasionalmente veía destellos de la nueva vida de mis padres a través de las redes sociales. Mi madre había comenzado una cuenta de Instagram mostrando sus proyectos de diseño de interiores en lujosas casas de Malibú. Mi padre aparecía en fotos en torneos de golf benéficos y fiestas en yates. Se veían bronceados, en forma y felices en su existencia libre de hijos. Yo me desplazaba por estas imágenes tarde en la noche, buscando en sus caras señales de que me extrañaban y no encontrando ninguna. Durante mis años de adolescencia, Eleanor y yo nos acercamos más a través de intereses compartidos. A ambas nos encantaban las novelas de misterio, los documentales sobre civilizaciones antiguas y probar recetas de diferentes culturas. Los fines de semana, visitábamos museos en Boston, hacíamos viajes por carretera a sitios históricos o simplemente nos sentábamos en el columpio de nuestro porche discutiendo libros que habíamos leído. Ella nunca trató de reemplazar a mi madre, pero se convirtió en algo más valioso, una mentora que me veía claramente y me valoraba exactamente por quien yo era. Lo que más apreciaba de mi abuela era su honestidad. Nunca endulzaba las verdades difíciles ni me trataba como si fuera demasiado frágil para manejar la realidad. Cuando pregunté por qué mis padres realmente se habían ido, ella dijo, a veces las personas no están listas para las responsabilidades que asumen y su partida se debió a sus propias limitaciones, no a que tú no fueras digna de amor. Cuando pregunté si alguna vez volverían, dijo que no lo sabía, pero que ella siempre estaría allí independientemente de eso. Eleanor me enseñó sobre finanzas comenzando cuando tenía 12 años con una lección sobre el interés compuesto usando mi mesada como ejemplo. A los 16 años, asistía a reuniones con sus administradores de propiedades y aprendía sobre tasas de capitalización y estrategias de inversión. Ella creía que la independencia financiera era crucial para las mujeres, algo que había aprendido por las malas después de convertirse en una viuda joven con un hijo pequeño. Mientras la observaba navegar por los negocios con confianza e integridad, comencé a entender que mi abuela era rica no solo en términos monetarios, sino en sabiduría, compasión y resiliencia. Ella había transformado la tragedia personal en fortaleza y había construido una vida bajo sus propios términos. Sin darme cuenta, estaba aprendiendo las lecciones más valiosas sobre cómo enfrentar la adversidad con gracia y determinación. Esos años con Eleanor me dieron algo que mis padres nunca pudieron, una base de amor incondicional combinada con las herramientas para construir una vida significativa. Mientras mis padres habían abandonado sus responsabilidades, mi abuela abrazó las suyas y más, creando un hogar donde pude sanar y crecer. La ironía que más tarde se haría evidente fue que, al dejarme con Eleanor, mis padres, sin saberlo, me habían dado el mejor regalo posible, una infancia guiada por una mujer extraordinaria que me mostró lo que significaba la verdadera familia. Cuando llegó el momento de la universidad, tenía mi corazón puesto en el programa de negocios de la Universidad de Boston. Eleanor se ofreció a enviarme a cualquier parte del país, pero elegí quedarme cerca de casa. En parte porque la Universidad de Boston tenía una excelente reputación, pero principalmente porque no podía imaginar estar lejos de mi abuela. Ella se había convertido en mi ancla y la idea de dejarla sola después de todo lo que había hecho por mí parecía imposible. La universidad abrió un nuevo mundo de posibilidades y conexiones. Me uní al club de emprendimiento, tomé clases avanzadas de contabilidad e hice prácticas en una firma de marketing en el centro. A través de todo ello, Eleanor siguió siendo mi mayor apoyo, asistiendo a mis presentaciones y escuchando pacientemente mientras le explicaba con entusiasmo los nuevos conceptos de negocios que estaba aprendiendo. Durante mi tercer año, mi compañera de cuarto Lisa me convenció de crear cuentas en redes sociales para establecer contactos con posibles empleadores. A los pocos días de configurar mis perfiles, recibí una solicitud de amistad que hizo que mi corazón se detuviera. Richard Wells, mi padre. Fue seguida rápidamente por una de Vanessa Wells. Después de 14 años de casi silencio, mis padres me habían encontrado de repente. Ignoré las solicitudes durante semanas, insegura de cómo responder o si quería hacerlo en absoluto. Cuando finalmente se lo conté a Eleanor, ella simplemente dijo, «Eres una adulta ahora, Hilda. Decidas lo que decidas, te apoyaré. Solo recuerda que no les debes nada. Ni tu tiempo, ni tu perdón, ni tus emociones. Esos son tuyos para dar solo si tú eliges hacerlo». Después de mucha deliberación, acepté sus solicitudes de amistad, pero no me comuniqué directamente. En cambio, observé cómo comenzaban a comentar mis fotos y publicaciones con un entusiasmo excesivo, como si hubiéramos mantenido una relación todos estos años. Gran trabajo en ese proyecto,
cariño. Tan orgullosos de nuestra niña. Luciendo hermosa como siempre, dulzura. Cada comentario se sentía como papel de lija sobre una vieja herida. Estos extraños virtuales estaban actuando orgullo parental para una audiencia, reclamando conexión con logros en los que no tenían parte. Amigos que no conocían mi historia respondían positivamente, sin saber de las emociones complicadas que sus interacciones provocaban. Poco después de mi 21º cumpleaños, mi padre envió un mensaje directo diciendo que estarían en Boston para una conferencia y querían reunirse para almorzar. Mi primer instinto fue negarme, pero la curiosidad ganó. ¿Qué querían después de todo este tiempo? ¿Qué podrían decir posiblemente para explicar su ausencia? Con el aliento constante de Eleanor para establecer límites claros, acepté una sola reunión para almorzar. Nos encontramos en un restaurante exclusivo cerca del puerto, del tipo con manteles blancos y conversaciones en voz baja. Llegué temprano y los vi entrar 15 minutos tarde. Mi madre parecía mayor de lo que sugerían sus fotos en las redes sociales, con un trabajo cosmético obvio que le daba a su cara una calidad tensa y brillante. Mi padre había desarrollado una barriga que su costoso traje no podía disimular del todo y su cabello, una vez oscuro, ahora era mayormente gris. El almuerzo fue insoportable. Hicieron preguntas superficiales sobre mis estudios y felicitaron mi apariencia, pero no mostraron ningún interés real en quien me había convertido. En cambio, dominaron la conversación con historias sobre su vida en California, mencionando nombres de celebridades que habían conocido y quejándose de sus recientes pérdidas de inversión. Ni una sola vez reconocieron su abandono ni se disculparon por los años de silencio. A medida que avanzaba la comida, sus verdaderas motivaciones se hicieron claras. Mi padre mencionó casualmente haber escuchado sobre el éxito continuo de Eleanor en bienes raíces y preguntó si ella todavía estaba involucrada en las operaciones diarias. Mi madre se preguntó en voz alta si Eleanor estaba bien, comentando que a su edad, los problemas de salud eran una preocupación. Cuando les aseguré que mi abuela estaba en excelente salud y todavía dirigía su empresa, intercambiaron una mirada que no pude interpretar del todo. Antes de que llegara el postre, mi padre se aclaró la garganta y mencionó que estaban experimentando algunas dificultades financieras temporales. El mercado inmobiliario en California había sufrido una recesión y algunas inversiones no habían salido como esperaban. Se preguntó si yo podría hablar con Eleanor sobre un pequeño préstamo para ayudarlos a superar este momento difícil, solo hasta que su situación mejorara. En ese momento, cualquier esperanza persistente que hubiera albergado sobre una reconexión genuina se hizo añicos. No habían vuelto por mí. Habían venido por el dinero de Eleanor. Los padres que no se molestaron en asistir a una sola obra escolar o graduación ahora querían acceso a la riqueza de la mujer que realmente me había criado. Me disculpé para ir al baño donde llamé a Eleanor llorando. Ella escuchó con calma y luego dijo algo que enderezó mi columna y secó mis lágrimas al instante. Recuerda quién eres, Hilda. No eres un trampolín para nada ni para nadie. Tú eres el destino. Cuando regresé a la mesa, informé a mis padres que no me acercaría a Eleanor para pedir dinero en su nombre, y que si querían reconstruir una relación conmigo, tendría que basarse en algo que no fuera ganancia financiera. La cara de mi padre se puso roja de ira mientras la sonrisa de mi madre se volvía frágil. Dieron excusas rápidas sobre otra cita y se fueron poco después de que llegara la cuenta de nuestro costoso almuerzo, dejándola sin pagar sobre la mesa. Esperaba sentirme devastada después de esa reunión, pero en cambio me sentí extrañamente liberada. Durante años, había llevado el peso de su rechazo, preguntándome qué había hecho mal o cómo podría haber sido más adorable. Ahora, entendía que su partida no tenía nada que ver conmigo y todo que ver con su propio egoísmo e incapacidad para ser padres. Después de graduarme summa cum laude con mi título en negocios, Eleanor me ofreció un puesto en su empresa. A diferencia de mis padres, ella dejó claro que esto no era una obligación o expectativa, solo una opción si estaba interesada. Acepté con entusiasmo, ansiosa por aprender de la mujer que había construido algo tan sustancial a través del trabajo duro y la integridad. Trabajar junto a mi abuela me dio una nueva apreciación por su perspicacia empresarial. Tenía un instinto para los valores de las propiedades, una memoria para los detalles que asombraba a todos los que trabajaban con ella y una reputación de trato justo que abría puertas en toda la industria. Comencé en la división de administración de propiedades, aprendiendo cada aspecto del negocio desde cero, a pesar de ser la nieta de la dueña. Durante esos años,
Mis padres mantuvieron un contacto esporádico a través de mensajes ocasionales y llamadas de cumpleaños. Cada interacción seguía el mismo patrón, cortesías superficiales seguidas de preguntas no tan sutiles sobre el negocio y la salud de Eleanor. Mantuve estas interacciones breves y revelé poco, habiendo aprendido que la información en sus manos se convertía rápidamente en moneda de cambio para la manipulación. Para mis últimos años de los 20, me había establecido como una parte valiosa de propiedades Eleanor, ganándome el respeto de colegas que inicialmente asumieron que estaba allí debido al nepotismo. Tenía mi propio apartamento en Cambridge, un pequeño círculo de amigos cercanos y una creciente reputación en la comunidad inmobiliaria de Boston. Estaba construyendo una vida basada en mis propios esfuerzos y valores, no definida por los padres que se habían marchado o sus continuos intentos de extraer valor de una relación que nunca habían nutrido. La llamada llegó una tarde de martes cualquiera mientras revisaba contratos en mi oficina. El nombre del Dr. Wilson apareció en la pantalla de mi teléfono e inmediatamente supe que algo andaba mal. Eleanor había ido a lo que debería haber sido un chequeo de rutina el día anterior. La voz sombría del médico confirmó mis temores: cáncer de páncreas en etapa 3. El pronóstico no era bueno. Recuerdo estar sentada en mi escritorio después de esa llamada, mirando la foto familiar que Eleanor guardaba en su credenza. Nos mostraba a las 2 en el día de mi graduación universitaria, con su brazo alrededor de mi cintura, ambas sonriendo con orgullo. La idea de perderla era incomprensible. Ella solo tenía 79 años, todavía vibrante y aguda, todavía el centro de mi mundo. Cuando llegué a su casa esa noche para discutir el diagnóstico, encontré a Eleanor en su estudio revisando información médica con su enfoque metódico típico. Levantó la vista cuando entré y dijo con su franqueza característica: bueno, este es un momento inconveniente. Estaba planeando expandirme a propiedades comerciales el próximo trimestre. Esa era Eleanor negándose a ser definida por la enfermedad, incluso cuando amenazaba con llevárselo todo. Pasamos esa noche haciendo planes, citas médicas, opciones de tratamiento, arreglos de trabajo. Ni una sola vez habló de miedo, aunque lo vi en sus ojos cuando pensaba que no estaba mirando. Los siguientes 6 meses se convirtieron en un borrón de visitas al hospital, sesiones de quimioterapia y noches tardías investigando tratamientos experimentales. Me mudé de nuevo a mi dormitorio de la infancia para estar más cerca de ella, asumiendo la gestión del hogar y asumiendo gradualmente más responsabilidades en propiedades Eleanor. Mi abuela luchó contra la enfermedad con la misma determinación que había aplicado para construir su negocio, nunca quejándose ni siquiera en sus peores días. Lo que me sorprendió durante este tiempo fue la ausencia total de mis padres. Les había enviado un breve correo electrónico informándoles del diagnóstico de Eleanor. No esperaba mucho, pero pensaba que debían saberlo. Incluso enfrentando la enfermedad de la mujer que había criado a su hija, no pudieron reunir una preocupación genuina. A medida que la fuerza de Eleanor disminuía, nuestros roles se invirtieron lentamente. Me convertí en la cuidadora, la que tomaba decisiones y brindaba consuelo. Pasábamos las noches en su terraza acristalada donde ella comenzó a compartir historias que nunca había escuchado antes: su infancia durante la depresión, conocer a mi abuelo en un baile de la Organización de Servicios Unidos, las primeras luchas al comenzar un negocio como mujer en la década de 1960. Se sentía como si ella estuviera asegurándose de que su historia viviera a través de mí. Durante este periodo, Eleanor comenzó a tener reuniones regulares con su abogado de toda la vida, Henry Blackwell. Estas sesiones duraban horas con pilas de documentos siendo revisados y firmados. Cuando le preguntaba sobre estas reuniones, ella simplemente me palmeaba la mano y decía que se estaba ocupando de todo, asegurándose de que todo estuviera en orden. Una noche, después de un día particularmente difícil de tratamientos, Eleanor me llamó a su dormitorio. Parecía más frágil que nunca contra sus almohadas, pero sus ojos estaban claros y decididos. Tomó mi mano y dijo palabras que nunca olvidaré: Hilda, cuando la gente te muestre quiénes son, créeles la primera vez. Tus padres nos mostraron quiénes eran hace 25 años y nada ha cambiado. Quiero que me prometas algo. Promete que no dejarás que la culpa o la obligación te arrastren a relaciones que solo toman y nunca dan. Promete que te valorarás lo suficiente como para alejarte de las personas que no te atesoran, incluso si comparten tu sangre. Lo prometí entre lágrimas, sosteniendo su mano cada vez más delicada. Esa noche, también me dijo que había hecho arreglos para todo y que no debía preocuparme por el futuro.
Pensé que estaba hablando de los preparativos del funeral, sin darme cuenta del alcance total de lo que quería decir. En sus últimas semanas, Eleanor decayó rápidamente. El cáncer se había extendido a pesar del tratamiento agresivo y finalmente hicimos la transición a cuidados paliativos en el hogar. Transformé nuestra sala de estar en un espacio cómodo donde ella pudiera mirar su amado jardín. Amigos y colegas visitaban diariamente, presentando sus respetos a una mujer que había tocado tantas vidas con su generosidad y sabiduría. Durante esos preciosos días finales, Eleanor y yo tuvimos conversaciones que se quedarán conmigo para siempre. Recordamos nuestros momentos favoritos, desde momentos simples como hornear juntas los domingos lluviosos hasta grandes ocasiones como mi graduación universitaria. Ella habló de su orgullo por la mujer en la que me había convertido y su confianza en mi capacidad para seguir adelante sin ella. Lo que nunca mencionó fue su fortuna o lo que sucedería con su patrimonio. Una mañana tranquila a principios de otoño, con la luz del sol entrando por las ventanas y su música clásica favorita sonando suavemente, Eleanor dio su último suspiro con mi mano en la suya. La profunda pérdida que sentí en ese momento fue más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Mi protectora, mi guía, mi verdadera madre se había ido. En la neblina de dolor que siguió, manejé los arreglos necesarios con la ayuda de la asistente de Eleanor, Judith. Planeamos un servicio que honrara el enfoque directo de la vida de Eleanor, simple, elegante y centrado en celebrar sus logros en lugar de llorar su pérdida. Estaba tan inmersa en estos detalles que apenas registré cuando Judith mencionó que había notificado a todos los miembros de la familia sobre los detalles del servicio, incluidos mis padres en California. No fue hasta el día antes del funeral que supe la verdadera extensión de la riqueza de mi abuela. Al reunirme con Henry Blackwell para revisar algunos papeles, descubrí que a través de inversiones astutas y propiedades inmobiliarias, Eleanor había amasado una fortuna de $38 millones. El número era asombroso, mucho más de lo que había imaginado a pesar de saber que su negocio era exitoso. Esa misma noche, recibí una llamada inesperada de un número que no reconocí. La voz masculina al otro lado se identificó como Philip, un viejo colega de mi padre de Boston. Explicó en tono de disculpa que pensaba que debía saber que mis padres volarían para el funeral mañana y que habían estado contando a conexiones mutuas sobre el patrimonio sustancial de Eleanor y sus expectativas como sus únicos parientes vivos además de mí. Aparentemente, mi padre había mencionado específicamente la cifra de 38 millones y sus planes de usar su porción para invertir en un desarrollo turístico de lujo. La revelación me dejó entumecida. Después de 25 años de ausencia e indiferencia, después de ignorar la enfermedad de Eleanor y no ofrecer apoyo durante sus últimos días, se apresuraban a su funeral con signos de dólar en los ojos. La mujer con la que habían abandonado a su hija ahora era solo una ganancia inesperada potencial para ellos. Pasé esa noche alternando entre lágrimas de dolor por Eleanor e ira por la audacia de las personas que me habían dado la vida pero poco más. El día del funeral de Eleanor amaneció fresco y claro, el tipo de día de otoño perfecto que ella habría apreciado. La histórica capilla de piedra estaba llena de arreglos de lirios blancos y hortensias azules, los favoritos de Eleanor. Llegué temprano con Judith y algunos amigos cercanos queriendo un momento tranquilo antes de enfrentar a la multitud de socios comerciales, vecinos y miembros de la comunidad que venían a presentar sus respetos. Estaba saludando a la ama de llaves de toda la vida de Eleanor, María, cuando sentí un cambio en la atmósfera de la sala. Al girarme hacia la entrada, los vi. Mis padres entrando en la capilla, como celebridades llegando a un estreno. Mi madre llevaba un costoso vestido negro que parecía más apropiado para un cóctel que para un funeral, mientras que mi padre lucía un traje que parecía nuevo, posiblemente con la etiqueta del precio aún adjunta. El shock de verlos después de tantos años casi me quitó el aliento. Habían envejecido. Por supuesto, la cara de mi madre mostraba las limitaciones de los procedimientos cosméticos, mi padre más pesado y canoso que en sus fotos de redes sociales. Pero lo que más me impactó fue su comportamiento. Se movían por el espacio con una tristeza ensayada, aceptando condolencias de extraños, como si hubieran estado íntimamente involucrados en la vida de Eleanor, como si hubieran estado allí durante su enfermedad y sus últimos días en lugar de a 3,000 millas de distancia, indiferentes a su sufrimiento. Cuando me vieron, se dirigieron hacia mí con sonrisas decididas. Mi madre me alcanzó con manos cuidadas, atrayéndome a un abrazo perfumado antes de que pudiera reaccionar. Mi querida niña, susurró lo suficientemente alto para que otros la escucharan. Vinimos tan pronto como nos enteramos.
Tu abuela era una mujer tan especial. Mi padre colocó una mano pesada sobre mi hombro, sus ojos no encontrándose del todo con los míos. Esto debe ser muy difícil para ti, cariño. Pero estamos aquí ahora como una familia. Eso es lo que Eleanor hubiera querido. Su actuación fue impecable, diseñada para establecer sus roles como miembros de la familia en duelo ante todos los que miraban. Me quedé congelada, incapaz de responder auténticamente sin causar una escena en el funeral de mi abuela. En cambio, asentí rígidamente y me disculpé para hablar con el ministro, dejándolos continuar su farsa con los verdaderos amigos y colegas de Eleanor. A lo largo del servicio, sentí sus ojos sobre mí mientras pronunciaba un elogio sincero sobre la mujer que había moldeado mi vida con su amor y sabiduría. Hablé de la fortaleza de Eleanor, su perspicacia empresarial, su generosidad con las causas comunitarias y su apoyo inquebrantable a través de cada fase de mi vida. Lo que no mencioné fueron los padres ausentes cuya negligencia había hecho necesario ese apoyo. En la recepción posterior, mis padres trabajaron la sala con una habilidad inquietante, presentándose como Richard y Vanessa, el hijo y la nuera de Eleanor recientemente regresados de California. Recolectaron tarjetas de presentación de los socios de Eleanor, asintieron con simpatía ante historias sobre ella y se posicionaron cerca de mí en las fotografías como si fuéramos una unidad familiar unida. Judith, que conocía nuestra historia, se mantuvo a mi lado tanto como fue posible, interfiriendo cuando mi resistencia a la farsa comenzaba a flaquear. Durante un breve momento a solas, me apretó la mano y susurró: Eleanor se preparó para este escenario exacto. Confía en el proceso. A medida que la recepción terminaba, mis padres se acercaron a mí con sugerencias sobre reunirnos para discutir asuntos familiares y el patrimonio. Mi madre mencionó quedarse en la ciudad por un tiempo para ayudarme a ordenar las pertenencias de Eleanor, sus ojos parpadeando con un interés apenas disimulado hacia las obras de arte antiguas y las colecciones de plata visibles en el salón de recepción. Acepté reunirme con ellos para tomar un café la tarde siguiente, principalmente para evitar más conversaciones en ese momento. Cuando se dieron la vuelta para irse, escuché a mi padre decirle a mi madre que deberían mirar los listados de bienes raíces en el área de Back Bay en Boston, ya que probablemente necesitarían una presencia permanente en la costa este para administrar sus nuevos activos. Más tarde esa noche, cuando me iba con los últimos amigos cercanos de Eleanor, tomé un giro equivocado buscando el baño y me encontré cerca de un pequeño patio. A través de la ventana, pude ver a mis padres en una conversación intensa, su dolor público temporalmente archivado. Mi padre gesticulaba con entusiasmo mientras mi madre asentía y sonreía. Aunque el vidrio amortiguaba sus palabras, pude distinguir lo suficiente para confirmar mis sospechas. Solo necesitamos interpretar a los padres comprensivos por unos días, estaba diciendo mi padre. Una vez que se lea el testamento, podemos dejar de actuar. Incluso dividido en 3 partes, es suficiente para arreglarnos la vida. Mi madre se rió, un sonido que no había escuchado en décadas. Todavía no puedo creer que la vieja tuviera 38 millones. Y pensar que casi nos llevamos a Hilda de vuelta un par de veces. La mejor decisión que tomamos fue dejarla allí. Debo haber hecho un sonido porque de repente levantaron la vista y me vieron parada allí. La máscara de preocupación parental volvió a su lugar inmediatamente, pero era demasiado tarde. Había visto la verdad que siempre había sabido, pero traté de negar: nunca me habían amado, nunca me extrañaron, nunca se arrepintieron de su elección. Yo era simplemente un obstáculo entre ellos y lo que realmente querían, el dinero de Eleanor. Me di la vuelta y me alejé sin decir una palabra, sus llamadas siguiéndome por el pasillo. Esa noche sola en la casa de Eleanor, lloré por última vez por los padres que nunca habían sido dignos del título. Cuando llegó la mañana, sentí una extraña calma. Eleanor me había preparado para este momento a través de años de enseñarme sobre el amor propio y reconocer las verdaderas intenciones de las personas. Ahora era el momento de honrar esas lecciones. 3 días después del funeral, la oficina de Henry Blackwell organizó la lectura oficial del testamento de Eleanor. El espacio reflejaba al propio Henry, elegancia discreta con paneles de madera oscura, libros de leyes encuadernados en cuero y exhibiciones discretas de prestigiosos premios legales. Como abogado de Eleanor durante más de 40 años, Henry se había convertido en algo así como un amigo de la familia, a menudo uniéndose a nosotros para las cenas navideñas y asistiendo a mi graduación universitaria. Llegué 15 minutos antes, como Eleanor me había enseñado que era apropiado para cualquier reunión importante.
Henry me saludó con un cálido abrazo y me llevó a una silla cómoda en la sala de conferencias donde se habían dispuesto café y pasteles. Hablamos en voz baja sobre los últimos días de Eleanor y sus propios recuerdos cariñosos de ella, la conversación de dos personas que habían amado genuinamente a la mujer que estábamos allí para recordar. A las 10 en punto, mis padres entraron en la habitación con la confianza de personas que esperan buenas noticias. Mi madre se había vestido con lo que reconocí como su atuendo para reuniones con clientes, un conjunto conservador pero costoso diseñado para proyectar riqueza de buen gusto. Mi padre llevaba un portafolios de cuero como si estuviera listo para tomar notas sobre su inminente ganancia inesperada. Saludaron a Henry efusivamente, felicitando su oficina y mencionando conocidos mutuos en un intento obvio de establecer una buena relación. Se nos unieron otros dos asistentes, Judith, la asistente ejecutiva de Eleanor, y el pastor Thomas de la iglesia de Eleanor. Mis padres parecieron momentáneamente confundidos por su presencia, pero mantuvieron su fachada agradable mientras todos tomaban asiento alrededor de la gran mesa de roble. Henry se dirigió a la cabecera de la mesa con una carpeta gruesa de documentos y llamó al orden la reunión. La primera parte de la lectura del testamento fue estándar. Henry describió el marco legal y verificó que todas las partes necesarias estuvieran presentes. Mis padres se inclinaron hacia adelante atentamente mientras él comenzaba a abordar legados específicos, comenzando con artículos más pequeños. Eleanor había dejado generosos regalos a su ama de llaves María, a su jardinero Pedro y a varios empleados de larga data en propiedades Eleanor. También había designado donaciones sustanciales al refugio local para mujeres, fondos de becas y la sociedad histórica que había apoyado a lo largo de su vida. Con cada legado, noté que mis padres se volvían cada vez más inquietos. Mi padre miraba su reloj repetidamente mientras la sonrisa de mi madre se volvía más tensa. No habían venido a escuchar sobre las donaciones caritativas de Eleanor. Estaban esperando el evento principal, la división de su patrimonio de $38 millones. Finalmente, Henry se aclaró la garganta y miró directamente a mis padres. Ahora, con respecto a Richard y Vanessa Wells, dijo, su voz tomando un tono más formal. Eleanor ha dejado instrucciones específicas. Mis padres se enderezaron en sus sillas, intercambiando miradas rápidas de anticipación. Mi padre realmente se lamió los labios, un gesto tan desnudo de avaricia que habría sido cómico en cualquier otro contexto. Henry continuó leyendo del documento, a mi hijo Richard Wells y a su esposa Vanessa Wells, les dejo la suma de $1 a cada uno. El silencio que siguió fue absoluto. La cara de mi padre se puso de un rojo intenso mientras la sonrisa perfectamente mantenida de mi madre se congelaba en su lugar. Henry continuó leyendo las palabras de Eleanor, este legado simbólico refleja la crianza simbólica que proporcionaron a mi amada nieta Hilda. Habiendo abandonado a su hija a mi cuidado cuando tenía 7 años y no habiendo hecho ningún intento significativo de participar en su crianza o bienestar en los 25 años transcurridos desde entonces, han perdido cualquier reclamo moral o familiar sobre mi patrimonio. Mi padre golpeó la mesa con la mano. Esto es indignante, gritó. Somos su único hijo y nuera. Esto no puede ser legal. Fue entonces cuando sucedió. Henry Blackwell, el abogado profesional consumado, comenzó a reír. No fue una risita o una sonrisa educada, sino una risa genuina que arrugó las esquinas de sus ojos y sacudió sus hombros. El sonido fue tan inesperado en ese entorno formal que todos lo miraron en estado de shock. Cuando se compuso, Henry se dirigió a mi padre directamente, le aseguró, Richard, que esto es completamente legal. De hecho, Eleanor consultó con 3 especialistas independientes en derecho sucesorio para asegurarse de que este testamento sea inquebrantable. Ella anticipó su reacción con bastante precisión. Mi madre encontró su voz entonces, su encanto cuidadosamente cultivado reemplazado por una ira fría. Debe haber algún error. La familia no puede ser desheredada así. Impugnaremos el testamento inmediatamente. La sonrisa de Henry permaneció mientras negaba con la cabeza. Son bienvenidos a intentarlo, Vanessa, pero debo informarles que Eleanor documentó exhaustivamente su abandono de Hilda. Ella guardó cada comunicación, cada tarjeta de cumpleaños, cada evento escolar que se perdieron. Ella tiene declaraciones de testigos de maestros, vecinos y amigos de la familia, atestiguando su ausencia total de la vida de Hilda.
Incluso contrató investigadores privados para documentar sus actividades en California cuando alegaron dificultades financieras y, sin embargo, compraron propiedades vacacionales y vehículos de lujo. Sacó otro documento. Además, ella registró su visita a Hilda cuando estaba en la universidad, incluido su intento de obtener un préstamo con falsos pretextos. Lo más condenatorio, quizás, es esta declaración de su amigo mutuo, Philip, con respecto a sus intenciones expresadas de reclamar el dinero de Eleanor a pesar de no tener relación con ella durante décadas. Mis padres parecían haber sido abofeteados. Mi padre comenzó a vociferar sobre las obligaciones familiares y su derecho como hijo de Eleanor, mientras que los ojos de mi madre se llenaban de lágrimas calculadas mientras intentaba cambiar a una narrativa de víctima. Henry les permitió continuar por un momento antes de levantar la mano pidiendo silencio. Antes de que pierdan más de nuestro tiempo, hay una carta personal que Eleanor me instruyó leer si impugnaban su decisión. De un sobre, sacó una sola hoja de papel con la letra distintiva de Eleanor. Cuando recibí a Hilda en mi casa, lo hice esperando un arreglo temporal. Esperé a que volvieran por su hija. Esperé a que la mandaran a buscar. Esperé a que fueran los padres que ella merecía. Esa espera duró 25 años, durante los cuales ustedes se eligieron a sí mismos sobre su hija en cada oportunidad. Perdieron su derecho a llamarla su hija y ciertamente perdieron su derecho a beneficiarse del trabajo de mi vida. La mujer en la que se ha convertido Hilda es un testimonio de su propia fuerza y carácter, no de su crianza. Ella es mi verdadero legado, no mi dinero. Las lágrimas falsas de mi madre se secaron instantáneamente mientras su expresión se endurecía en algo feo y verdadero. Su voz cuando habló estaba despojada de su calidez afectada. Así que la vieja le dejó todo a ella. Así de simple. Henry se volvió hacia mí, con los ojos amables. Eleanor dejó todo su patrimonio, incluidas todas las propiedades, inversiones y pertenencias personales a Hilda Wells, con la excepción de los legados específicos ya mencionados. Pero eso no fue todo, continuó Henry. Sin embargo, la herencia viene con ciertas condiciones que Eleanor sintió que honrarían sus valores y protegerían el futuro de Hilda. Él describió las estipulaciones de Eleanor. Una parte del patrimonio se colocaría en una fundación que apoya a niños que han experimentado el abandono de los padres. Otra parte aseguraría la operación continua de propiedades Eleanor con su personal actual. El resto sería mío para usarlo como mejor me pareciera, pero con reuniones trimestrales con asesores financieros que Eleanor había seleccionado para garantizar una gestión sólida de los activos. Mientras Henry detallaba estas condiciones, sentí una profunda sensación de la presencia de Eleanor en la habitación. Incluso en la muerte, ella me estaba enseñando, guiando y protegiendo de aquellos que se aprovecharían. Mi padre hizo un último intento desesperado, sugiriendo que como mis padres, podían ayudarme a administrar una herencia tan grande. Su tono era adulador, recordando la voz que había usado para convencerme de hacer cosas cuando era una niña pequeña. Cariño, esto es mucho para alguien de tu edad. Tu madre y yo tenemos experiencia con grandes inversiones. Podríamos trabajar juntos como una familia. Henry no me dio la oportunidad de responder. Eleanor anticipó esa sugerencia también. Richard, ella dejó instrucciones explícitas de que bajo ninguna circunstancia los padres de Hilda deben ser empleados, consultados o recibir ningún poder financiero con respecto al patrimonio o propiedades Eleanor. Cualquier acuerdo de este tipo desencadenaría una distribución alternativa de los activos a los beneficiarios de respaldo, las fundaciones caritativas que Eleanor apoyaba. Mi padre se puso de pie entonces, con la cara contorsionada por la rabia. Esto no ha terminado. Lucharemos contra esto en la corte. No puedes simplemente eliminar a tu propia carne y sangre. Henry permaneció impasible. Son bienvenidos a iniciar un litigio, por supuesto. Eleanor reservó $200,000 específicamente para cubrir los honorarios legales si eligen ese camino. Fue bastante minuciosa en sus preparativos. Mi madre agarró su bolso y se puso de pie también, mirándome con resentimiento desnudo. La pusiste en contra de nosotros, su propio hijo. Envenenaste su mente. Por primera vez desde que reaparecieron en mi vida, me sentí completamente impasible ante sus acusaciones y manipulaciones. Simplemente la miré y dije, ustedes envenenaron su propia relación con Eleanor el día que abandonaron a su hija de 7 años en su puerta y decidieron no volver. Salieron en una ráfaga de amenazas y portazos.
La actuación de miembros de la familia en duelo completamente abandonada. Cuando se fueron, la habitación se sintió más ligera, como si hubiera pasado una tormenta. Henry cerró su carpeta y me sonrió. Tu abuela era una mujer extraordinaria, Hilda. Ella quería que tuvieras esto. Me entregó un sobre con mi nombre escrito en la elegante letra de Eleanor. Dentro había una carta privada destinada solo a mis ojos que leería más tarde esa noche con lágrimas y risas. El pastor Thomas y Judith ofrecieron felicitaciones silenciosas antes de dejarme a solas con Henry. Mientras estábamos sentados en la sala de conferencias repentinamente pacífica, me dijo algo que nunca olvidaré: en 37 años de ejercer la abogacía, nunca he visto a nadie planear tan meticulosamente para proteger a alguien que amaban. Todo lo que construyó, todo lo que ganó, en última instancia lo hizo por ti, Hilda. No el dinero en sí, sino lo que representa, su amor hecho tangible. En ese momento, rodeada por la evidencia de la cuidadosa planificación y el amor ilimitado de Eleanor, entendí que había recibido mucho más que 38 millones de dólares. Había heredado la verdad sobre la familia, que se construye a través del amor constante y la presencia, no simplemente a través de la sangre. Fieles a su palabra, mis padres presentaron una demanda impugnando el testamento de Eleanor una semana después de la lectura. Contrataron a un abogado agresivo conocido por manejar disputas de herencia de alto perfil y lanzaron una campaña mediática integral retratándose a sí mismos como padres amorosos cruelmente separados de su hija por una suegra controladora. Su narrativa omitió convenientemente los 25 años de ausencia y su repentina reaparición coincidiendo con el patrimonio multimillonario de Eleanor. La batalla legal que prometieron resultó ser sorprendentemente breve. Como Henry había advertido, la documentación de Eleanor era meticulosa. Ella había guardado cada boleta de calificaciones de la escuela, notando padres no presentes en la conferencia, cada formulario médico donde tenía que explicar por qué ella, no los padres, estaba autorizada para tomar decisiones. Había tarjetas de cumpleaños con matasellos que mostraban que llegaban semanas tarde y grabaciones de las llamadas telefónicas cada vez más escasas durante esos primeros meses después de que se fueron. Lo más perjudicial para su caso fueron los registros financieros que mostraban que, mientras alegaban incapacidad para mantener a su hija, habían comprado una casa de vacaciones en Palm Springs y realizado cruceros de lujo. También hubo declaraciones juradas de amigos mutuos que describían cómo mis padres habían hablado despectivamente sobre las responsabilidades parentales y expresado alivio por estar libres de hijos. Cuando se enfrentaron a esta montaña de evidencia durante las declaraciones, su caso comenzó a desmoronarse. Su abogado, sintiendo una batalla perdida, aconsejó llegar a un acuerdo. 6 meses después de presentar su demanda, mis padres retiraron todas las reclamaciones a cambio de un pago nominal que apenas cubría sus honorarios legales. Regresaron a California, con sus sueños de riqueza instantánea destrozados, dejando atrás publicaciones amargas en las redes sociales sobre hijos desagradecidos y sistemas legales amañados. No sentí satisfacción en su derrota, solo alivio de que este capítulo se estuviera cerrando. La experiencia había reabierto heridas de la infancia, obligándome a confrontar verdades dolorosas que había tratado de enterrar. Con Eleanor fuera, me encontré luchando con emociones complejas, dolor por mi abuela, ira residual hacia mis padres y ansiedad por administrar el legado sustancial que había heredado. Siguiendo el ejemplo de Eleanor de enfrentar los desafíos de frente, busqué ayuda de una terapeuta especializada en trauma familiar. La doctora Sarah Patterson me ayudó a entender que los hijos del abandono a menudo llevan una sensación de indignidad fundamental, una creencia de que de alguna manera merecen ser dejados atrás. A través de nuestras sesiones, comencé a separar mi autoestima de las acciones de mis padres, reconociendo que su partida reflejaba sus limitaciones, no mi valor. Como parte de mi proceso de curación, establecí la Fundación Eleanor Wells para la Resiliencia Familiar, dedicando $10 millones a programas que apoyan a niños en situaciones similares a la mía. La fundación se centró en proporcionar tutoría, oportunidades educativas y apoyo psicológico a niños que navegan por el abandono de los padres, el divorcio o la pérdida. Crear algo positivo a partir de mi dolorosa experiencia se convirtió en una piedra angular de mi viaje de curación. Dirigir propiedades. Eleanor presentó sus propios desafíos. Aunque había trabajado junto a mi abuela durante años, asumir su papel como directora ejecutiva requirió nuevas habilidades y confianza. Algunos socios comerciales de larga data cuestionaron si estaba lista, sugiriendo sutilmente que vendiera la empresa y disfrutara de mi herencia en su lugar. Recordé el consejo de Eleanor sobre ser subestimada,
como mujer en los negocios, la gente a menudo dudará de tus capacidades. Déjalos. Hay poder en ser subestimada. Significa que nunca te ven venir. Me lancé a aprender cada aspecto del negocio que Eleanor no me había enseñado ya. Contraté consultores donde fue necesario, retuve a empleados clave que habían sido leales a mi abuela y gradualmente puse mi propio sello en la empresa mientras honraba el legado de Eleanor. En 2 años, había expandido nuestra cartera hacia propiedades comerciales sostenibles, un movimiento que Eleanor había estado considerando antes de su enfermedad. A nivel personal, permanecí en la casa victoriana de Eleanor, aunque la renové para adaptarla mejor a mi estilo, mientras conservaba los elementos que me recordaban a ella, las vidrieras que había restaurado a mano, el jardín que había cuidado con amor, la biblioteca llena de libros que habíamos discutido juntas. Vivir allí se sentía como mantener un pedazo de ella cerca, un recordatorio diario de la mujer que me había salvado de todas las formas en que una persona puede ser salvada. Tener citas resultó complicado con mi estatus financiero. Me volví cautelosa con las parejas potenciales que parecían demasiado interesadas en mi negocio o estilo de vida, desarrollando un caparazón protector que era difícil de penetrar. Eleanor siempre me había dicho que la persona adecuada me valoraría por mi carácter, no por mis circunstancias. Me aferré a esa sabiduría, eligiendo centrarme en construir amistades significativas y relaciones profesionales mientras permanecía abierta a una conexión genuina cuando apareciera. 3 años después del fallecimiento de Eleanor, recibí un correo electrónico inesperado de mi padre. Su tono era moderado, careciendo de la ira con derecho de nuestras últimas interacciones. Escribió que mi madre lo había dejado por un rico promotor inmobiliario y que su situación financiera se había deteriorado significativamente. Leyendo entre líneas, era claramente otro intento de acceder a mis recursos, aunque envuelto en aparente arrepentimiento y nostalgia. Consideré no responder en absoluto, pero después de reflexionar, escribí una respuesta breve y clara. Le deseé lo mejor, pero declaré firmemente que nuestra relación no podía basarse en el apoyo financiero. Si quería una conexión genuina, tendría que comenzar con un reconocimiento honesto del pasado y expectativas realistas para el futuro. Nunca respondió. Confirmando lo que ya sabía, su interés se extendía solo hasta la posible ganancia financiera. Ese intercambio, curiosamente, proporcionó una sensación de cierre. Me había mantenido firme y honrado las lecciones de Eleanor sobre el respeto propio y los límites. Ya no era la niña abandonada desesperada por la aprobación de sus padres, sino una mujer que entendía su propio valor y se negaba a aceptar menos de lo que merecía de cualquier relación, incluso con aquellos que le habían dado la vida. A medida que me acerco al 5º aniversario del fallecimiento de Eleanor, puedo mirar hacia atrás en el viaje con perspectiva. La herencia de $38 millones cambió mis circunstancias externas, pero el verdadero legado de Eleanor fue enseñarme a navegar la vida con integridad, resiliencia y un corazón abierto a pesar de las heridas pasadas. Ella me mostró que la familia se define por el amor constante y la presencia, no por la sangre o los lazos legales. El dinero que mis padres deseaban tan desesperadamente era simplemente una herramienta, no el premio que imaginaban. La verdadera herencia fue la verdad sobre lo que importa en esta vida, no la riqueza o el estatus, sino las conexiones que construimos a través del cuidado y el compromiso genuinos. Eleanor me dio esa comprensión a través de su ejemplo diario, un regalo mucho más valioso que cualquier legado financiero. Así que, si estás viendo esto y preguntándote sobre la verdadera medida de la familia, debes saber que no se define por el ADN, sino por quién aparece para ti día tras día, quién celebra tus victorias y te ayuda en las derrotas, quién te ve claramente y te ama de todos modos. Esa es la herencia por la que vale la pena luchar. Si mi historia resonó contigo, por favor comparte en los comentarios cómo defines a la familia en tu propia vida. ¿Fueron las personas con las que naciste o las que eligieron quedarse? Dale me gusta a este vídeo si crees que el carácter importa más que los lazos de sangre y suscríbete para más historias sobre cómo encontrar fuerza a través de los desafíos inesperados de la vida. Gracias por escuchar mi viaje y recuerda que la herencia más valiosa no es algo que puedas depositar en el banco. Es la verdad que llevas en tu corazón.